Hola a todos, otro sábado más de construcción del arte y hoy voy a estar conversando nuevamente junto con Brenda Ortiz para deconstruir la obra del artista Brancusi, un gran escultor rumano que se establece en la ciudad de París a inicios del siglo XX. Entonces vamos a esperar a que Brenda ya se nos conecte para comenzar a conversar un poco sobre la vida, la obra y todo el aspecto de ventas de obra del artista, de este gran escultor que fue Constantin Brancusi, escultor moderno que introduce nuevas técnicas en el arte escultórico del siglo XX y vamos a conversar y deconstruir todo lo que va a estar relacionado con su vida. Ahí está Brenda. Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy quería empezar, oye, me he conectado con esta canción y quería empezar un comienzo diferente, porque creo que todos los sábados deberíamos comenzar de una manera siempre completamente diferente. Sobre todo hoy que después de una larga votación, después de todos nuestros seguidores votando sobre 3 artistas que pusimos en la palestra pública, porque somos democráticos lógicamente, salió ganador por mi lado casi 50 votos prácticamente el gran escultor rumano que fue Brancusi. Entonces, el día de hoy, Brenda, vamos a estar hablando sobre este gran escultor. Un escultor que tiene una vida súper interesante y que llegó al mundo del arte prácticamente de manera autodidacta y con un golpe de suerte espectacular. Un golpe de suerte que en realidad creo que eso no le pasa a todo el mundo. Y que Brancusi en realidad tuvo ese privilegio, ¿no? En uno de sus trabajos vamos a hablar, déjenme acomodarme acá rápidamente, y en un ratito ya vamos a hablar sobre eso. Como todos los sábados, chicos, nos encontramos para conversar con ustedes sobre un artista determinado, en este caso sobre el escultor Brancusi. Desde mi lado voy a hablar un poco de su vida y desde el otro lado Brenda va a comentar las ventas, que en realidad Brancusi, para ser escultor, me imagino, Brenda, ahí que nos tienes bastante información, porque la escultura, tuvo una profesora que siempre decía que la escultura era la bella durmiente de las artes. Y es cierto, porque la escultura nunca ha tenido esa importancia que siempre tuvo a lo largo de la historia del arte con respecto a la pintura. Entonces vamos a ver cómo un escultor ha logrado vender a precios bastante elevados para hacer una manifestación que en realidad casi no es ni segunda, casi es una tercera manifestación dentro de las manifestaciones del arte. Y yo sé que ahí, Brenda, has encontrado seguro información bien jugosa para compartirnos y cuando ya tú comiences a hablar de algunas obras, ahí podemos incluso deconstruir un poco más y seguir analizando profundamente un poco más la obra de este creador. Bueno, un creador que en realidad transita entre una obra escultórica, figurativa y abstracta. En realidad es un escultor que fue bastante incomprendido para la época, pero logró reunirse de los grandes artistas de la vanguardia europea del siglo XX. Entonces vamos a comenzar hablando de este creador que nace. Cuéntame. Algo, antes de empezar y arrancar, efectivamente, bueno, estas conversaciones las llevamos junto a ustedes, a la audiencia, con todos los que se están conectando, no se olviden de compartir. Lo pueden compartir igualmente por mensaje privado a sus contactos. Es una de construcción, es la segunda temporada, no se sabe hasta cuántos episodios más será, pero será, acá Daniel está hosteando, está haciendo anfitrión en su cuenta en primavera-verano, ¿no? Entonces, esta es la segunda temporada y los invitamos para que dejen sus comentarios, preguntas, en la medida de lo posible lo vamos a ir respondiendo y nada, una hora de construcción de este gran maestro de la escultura, ¿no? Y patriarca casi de la escultura moderna. Así que ahí empezamos contigo. Así es, gracias Brenda y esperemos que la tercera temporada
ya no seamos ni tú ni yo los hosts, sino que ya estemos ya en canal, en la televisión abierta, ya con nuestro propio programa de televisión para seguir masificando la cultura, porque ese es el objetivo de nosotros. Comenzamos en marzo, literal, comenzamos una semana después de que se declaró el país y casi el mundo entero en pandemia, que se paralizó casi todo el mundo. Comenzamos a democratizar y a masificar el arte, porque el arte no podemos concentrarla solamente en un grupo de personas, sino el arte hay que diversificarla. El arte es para todos, porque además que hacemos un país sin cultura. Un país sin cultura no es nada. Por lo tanto, nosotros compartimos una horita de nuestro tiempo, la dedicamos a compartir con ustedes un poco más sobre las manifestaciones del arte, fenómenos del arte, y que, creo que la tercera temporada habíamos prometido que ya íbamos a hablar de Perú. Ya la tercera temporada tenemos que comenzar a hablar de Perú, pero bueno, estamos en nuestra segunda temporada, creo que en nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada. Pronto en Netflix, pronto estaremos en Netflix. Pero bueno, entonces, gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Construcción del Arte, y en este caso vamos a hablar sobre Constantin Brancusi, un artista, un personaje que nace en Rumanía, en un pueblo de campesinos, y en realidad Brancusi nace en el seno de una familia humilde, ni muy rica ni muy pobre, una familia que se dedicaba a la ganadería. Y Brancusi nace, sí, Patica, de todas maneras nos tenemos que ver en Netflix. Entonces nace de esta familia campesina y desde muy pequeño Brancusi trabajó como pastor, no como pastor evangélico, sino como pastor de ganado, pastor de vacas y animales que tenía su familia desde muy pequeño. Y mientras practicaba y mientras trabajaba como pastor, cuidando el ganado de su familia, practicaba la talla en madera. La talla en madera, que era una técnica muy reproducida en su pueblo natal. Era como una especie de arte popular, de unas tradiciones, de un folclore en su tierra natal. Pero curiosamente, Brancusi, a pesar de que también practicaba la talla en madera, cuidaba el ganado, Brancusi aprendió a leer solo. Brancusi no aprendió a leer en un colegio, sino él de manera autodidacta comenzó a interesarse por la lectura y aprendió a leer y escribir a la edad de 8 años. Y a la par tenía varios trabajos. Pasó como sirviente en una tienda, es decir, de los que acomodaban los productos en una tienda, trabajó en una farmacia, incluso trabajó hasta en una taberna sirviendo tragos. Y acá es donde llega el golpe de suerte de Brancusi, en esta taberna, donde uno de sus clientes lo retó a convertir una caja de tomates en un violín, a lo que Brancusi ya tenía una gran habilidad con las manos en la talla de madera, y logró transformar una caja de tomates en un violín, que un gitano que se encontraba en esta taberna logró tocar ese violín, es decir, que logró que el violín sonara. Exactamente, eso a mí me quedó, cuando he investigado mucho más sobre la obra de Brancusi, me quedé con la boca abierta. Este gitano logra sacarle sonido a este violín, digámoslo, prehistórico, que construye Brancusi, y en ese momento se encontraba una persona como una especie de mecenas que se encontraba en esa taberna en ese momento cuando Brancusi construyó este violín, que se lo llevó a la capital de Rumanía y le pagó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes y Oficios. Y gracias a ese señor, gracias a ese golpe de suerte, Brancusi comienza a estudiar arte, comienza a estudiar Bellas Artes y se inserta dentro de la escultura. Lógicamente, ya tenía una ventaja como tallador de pequeñas figurillas en madera, como parte de las tradiciones de su pueblo natal en Rumanía, y luego ya comienza a profundizar y a perfeccionar toda, toda, su, toda su técnica. Ahora, Brancusi estudia en dos escuelas de bellas artes. Tengo los nombres porque las ciudades son en Craiova
y luego se traslada a Bucarest. Son los dos lugares donde Brancusi estudia escultura, donde ya perfecciona muchísimo lo que es su técnica. Luego, en 1904, lógicamente, ¿hacia dónde va Brancusi ya después de graduado, después de haber estudiado en estas grandes escuelas de bellas artes y oficios? Se traslada hacia París. París, recordemos, siglo XX, capital de las artes. París era el centro de todo el hecho artístico en ese momento y todos los artistas de Europa llegaban a París para estudiar, para seguir visitando museos, para seguir conociendo más de las obras y sobre todo insertarse en el mercado. Exactamente, un gran saludo para Juanito. Juanito, Brenda, te comento, fue mi maestro en curaduría después de yo graduado de Historia del Arte. Tuve la suerte de trabajar como curador de uno de los mejores proyectos que tiene la Bienal de La Habana. Trabajé en su segunda edición como parte del equipo curatorial y de Juanito aprendí un montón y en realidad Brancusi es su escultor favorito. De hecho, cuando estuvimos... Juanito, saludos. Cuando estuvimos en Los Ángeles, cuando estuvimos en Estados Unidos, lógicamente tuvimos que ir a ver la obra de este gran creador. Así que un beso enorme para Juanito, que fue mi maestro ya después de haberme graduado de Historia del Arte. Sí, Alejandra, soy curador, crítico de arte, profesor, etcétera, etcétera. Gracias, Alejandra. Entonces, ya en París, conoce nada más y nada menos que al gran Rodin. Trabaja como ayudante de Rodin y también, lógicamente, conoce a otros grandes pintores como Modigliani, que lo inserta en la tradición de la Escuela de París. Cuando hablamos del siglo XX, que hablamos de las vanguardias, hablamos de fauvismo, futurismo, expresionismo, etcétera, hay una tendencia, hay una vertiente que es conocida como la École de París, que es la escuela parisina, donde se insertan algunos artistas que no se logran insertar en uno de los ismos determinados de este momento, como está James Soutine, el propio Brancusi, donde está Modigliani y otros artistas que también son importantes en este momento. Entonces, rodeado ya de Brancusi, gran escultor que renovó la escultura clásica hacia una escultura moderna, también le enseña a Brancusi a perfeccionar su técnica y a trabajar con los materiales que trabaja Brancusi, que es mármol, bronce, oro, madera, etcétera, etcétera, donde Brancusi hace unas piezas espectaculares. Y también tuvo la suerte de rodearse de figuras como Marcel Duchamp, Pablo Picasso, que también fueron creadores que influenciaron al trabajo de este creador. Ya en 1908, Brancusi logra tener su sello personal. Ya podemos reconocer la obra de Brancusi, aunque él estuvo transitando entre París y Rumanía, porque en Rumanía lo contrataron muchísimo para hacer obras monumentales. Ahí encontramos la columna infinita, que es una columna prácticamente de 30 metros. Ahí realiza obras como el huevo, que son figuras geométricas importantes dentro de la obra de Brancusi, que es el cilindro y el círculo, que va a ser fundamental en la obra de este creador. Y Brancusi tiene toda una influencia del arte prehistórico, sobre todo de las Venus paleolíticas y del arte africano. Hay que recordar que en este momento se realizan diversas exposiciones universales, sobre todo en París, que se realizan muchísimas exposiciones universales y son eventos donde los países llegaban a mostrar sus avances y también mostraban no solamente avances industriales y tecnológicos, sino también mostraban. Y Brancusi, junto con Picasso, junto con Van Gogh, junto con creadores de este momento, quedaron impregnados no solamente del pabellón del arte japonés, del pabellón del arte chino, sino también del pabellón del arte africano. El arte africano para las vanguardias del siglo XX es fundamental. Y si nosotros revisitamos y comenzamos a ver la obra de Brancusi, automáticamente nos recuerdan a las máscaras africanas y nos recuerdan un poco a toda la técnica que utilizaron las culturas africanas antes de Cristo. Que eso va a ser y es un papel y un elemento importante dentro de la obra de este creador. Luego,
Brancusi en 1952 recibe la nacionalidad francesa. Así se demoró casi 50 años en recibir la nacionalidad de Francia y cuando la obtuvo donó su taller con más de 100 piezas, más de 100 esculturas hacia el Museo de Arte Moderno de París. Fueron donadas todas estas creaciones como un honor y como un homenaje que le hace Brancusi a la segunda ciudad que lo acoge y a una ciudad que en realidad lo vio crecer y lo vio desarrollarse como uno de los grandes escultores. Y una anécdota, bueno, dentro de los chismes, antes de esta anécdota bastante graciosa, quiero comentarles que Brancusi fue un mujeriego, estuvo con muchísimas mujeres. Dentro de todas las mujeres que tuvo, sabes que nos encanta hablar de estas cositas. Dentro de todas las mujeres que tuvo, bloque Televisa, bloque de novelero. Se ha logrado conocer que tuvo un hijo, pero un hijo que Brancusi nunca llegó a reconocer como suyo. O sea, se supo o se sabe que es de él, pero él no lo quiso reconocer como suyo y ahí también comenzaron los problemas. Pero un elemento importante, cuando Brancusi fue invitado a los Estados Unidos en 1924, Brancusi lleva parte de sus obras escultóricas con él y la aduana americana, cuando la aduana americana abre una de las cajas y ve la obra de Pájaro Volando, que es, bueno, literal, una escultura completamente abstracta, la aduana americana la retuvo. La aduana americana lo llevó a juicio a Brancusi por esta obra porque decía que eso no era una obra de arte. Eso era un artefacto creado por el enemigo. Era un artefacto creado por los rusos, por los europeos, para adentrarse y conquistar el territorio americano. Fíjate, eso, es decir, los problemas de los artistas y la aduana no es de ahora, siglo XX, siglo XXI, viene desde antes, porque el arte a veces no es entendido, y menos por las personas que trabajan en un aeropuerto o las personas que trabajan en un puerto donde desembarcan los barcos. Acotación. Lo que menciona justamente Daniel, claro, no viene de ahora. Ahora lo que hacen es, ven, ¿y qué sucede? Hay mucha gente que ha enviado droga dentro de una escultura, ¿no? Entonces ven algo que puede ser hueco, ¿no? No necesariamente consciente. Entonces lo que hacen normalmente es taladrar. Y eso nos lo comentó una vez uno de los artistas acá en Lima, que le taladraron su escultura y al final tuvo que reemplazarla por otra para que el cliente no le llegue a. Eso es lo que sucede. Es un poco para que entiendan por qué. Pero eso fue conspiranoico total. O sea, ya Obvio. ¿En qué año fue, no? Porque fácil era... 1924. Bueno, entre el 24 y el 26. Recordemos que Estados Unidos siempre ha sido paranoico, sobre todo con la Europa del Este, desde siempre. Y no podemos olvidar que siempre ha existido competencia y que los americanos siempre han querido demostrar que son los mejores del mundo. Entonces, a ver, esto no quedó acá. Brancusi estuvo en juicio 4 años con el gobierno de los Estados Unidos. Perdón, le ayudó marqueteramente, le ayudó a hacerlo más correcto. Pero fue algo curioso y me parece interesante cómo estuvo 4 años en juicio y al final se demostró que sí era una obra de arte. ¿Te imaginas estar 4 años esperando a que un juez diga, sí, esto es una obra de arte? Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y Brancusi, que en realidad era un personaje que para nada era un personaje pacífico, no, era un personaje solitario, gruñón, se molestaba por todo, así que yo no me imagino a Brancusi estos 4 años viajando de Europa a Estados Unidos cada vez que tenía el juicio para determinar si su obra del pájaro volando era una obra de arte o no. Entonces, la verdad me parece algo locazo. Entonces, esto a grosso modo es lo más importante de la obra de Brancusi, pero también debemos resaltar que Brancusi abrió y siguió la tradición de su gran maestro que fue Rodin. Siguió experimentando con los materiales. Muchas personas se confundían con la obra de Brancusi porque en realidad era bastante difícil determinar si estábamos frente a una obra figurativa o abstracta. Pero para Brancusi, él siempre decía que sus obras lo que hacían era captar la realidad,
que las personas fueran ignorantes y que no pudieran captar en esa obra del vuelo de pájaro, el haz de viento que deja el pájaro cuando eleva su vuelo, ya eso no es problema suyo. Así lo decía y así está recogido en varios testimonios que estuvieron escritos en prensas de la época. Importante que Brancusi fue un escultor figurativo porque fue un gran retratista, sobre todo retrató a muchísimas mujeres, por supuesto retratos escultóricos, a muchísimas mujeres de la Francia de la época, pero que las llevó a su lado, a ese lado de arte africano, un arte africano que invadió el siglo XX completamente en Europa. Y eso es importante, chicos. Arte africano es casi un arte muy geométrico que fue traducido no solamente por Picasso, no solamente por Brancusi, sino que por muchísimos creadores de este momento. Entonces, ya para pasar contigo, Brenda, ¿cómo nació de una familia campesina y cómo fue escalando a partir de un golpe de suerte que tuvo en un bar donde trabajó siendo niño hasta ser considerado uno de los grandes escultores que tenemos y que nos ha dejado el siglo XX? Algo que quería añadir justamente con lo último que habías mencionado en cuanto al cuestionamiento de si era o no era obra de arte, el por qué, porque era, si era abstracto, era figurativo, digamos como que toda una confusión, ¿no? Porque no era lo cotidiano que veían como un hombre, como una mujer, con el cuerpo, ¿no? O sea, desnudo, no. Ahora en un momento vamos a ver algunas imágenes. ¿Por qué? Porque, y voy a quotear, voy a citarlo. Lo que él mencionaba era justamente lo que mencionas, pero era una realidad que no era una realidad, esta realidad necesariamente, sino lo que estaba haciendo era la naturaleza fundamental intrínseca. O sea, y lo voy a citar, decía, I pursue hidden reality, the very essence of objects, their intrinsic fundamental nature. This is my preoccupation. Yo persigo, ¿no? Interior, la realidad escondida, ¿no? Verdadera esencia de objetos en su propia naturaleza fundamental intrínseca. Esa es mi única y más profunda preocupación. Por eso las formas, por eso ese tipo de onda, es la figuración de lo no figurativo. Podría decir, corríjame si no te parece tan lógico, o pero por eso tiene esas suavidades, ¿no? Pero con elegancia, muy, muy, muy elegante. Incluso hasta la piedra que era bien rugosa, la sabía trabajar y dejaba unos resultados espectaculares. Incluso, si bien estamos acostumbrados a ver la temática del beso en muchísimos creadores, desde Klimt, desde Magritte, desde muchos creadores del siglo XIX, siglo XX, la obra escultórica del beso de Brancusi, que es un bloque de piedra trabajada, es algo espectacular, donde puedes ver el personaje masculino y femenino besándose y abrazándose, que es, a ver, quiero ver si la busco para que la puedan ver, porque a mí en realidad esa obra me parece, pero hermosísima, me parece una de las obras más bellas que nos ha dejado este creador. Aquí la tenemos, mira acá. Mira, a mí me encanta. Mira esa piedra trabajada donde se ve lo rústico, pero al mismo tiempo vemos el lado bien suave de las líneas. No vemos una geometría muy así, muy ruda, sino que es toda una línea bastante suave. Y esta obra nos puede recordar muchísimo a toda la tradición escultórica de los primeros pobladores, del hombre del paleolítico de hace 50.000 años atrás, que en realidad trabajaban la piedra de esta manera. Y esta obra del beso a mí me resulta, pero increíble, me resulta espectacular. Y recuerdo las palabras de mi profesora de arte del siglo XX, que hablaba de Brancusi con una pasión y con una... Es que no te puedo explicar, no lloraba de milagro, porque habló de Brancusi, bueno, es que es uno de los mejores escultores después de Rodin de este momento. Y es que la escultura casi no hablamos, y los escultores siempre quedan relegados, siempre preferimos hacer exposiciones de pintura,
de instalaciones, de no sé qué, y la escultura, ¿dónde está? Incluso hasta la instalación que a veces juega con el lenguaje escultórico y vemos esa dualidad entre instalación y entre escultura, también es bastante complejo. Y no sé qué pasa, hasta yo, como curador, a veces soy bastante reacio con la escultura, que la amo, me encanta la escultura, pero es que hay pocos escultores y los escultores están como que bien escondidos o se dedican a pintar. Y yo lo digo siempre, los escultores dibujan espectacular. Los escultores tienen una habilidad para el dibujo y si Emilio Longi sigue conectado, no me va a dejar mentir, porque en realidad los escultores tienen que conocer mucho más de perspectiva, profundidad, tercera dimensión, mucho más que los propios pintores. Entonces los dibujos son alucinantes. Y Brancusi, no he logrado ver o encontrar si Brancusi tenía cuadernos de apuntes, pero esos cuadernos de apuntes para chuparse las manos, literal, porque los cuadernos de apuntes de un escultor son joyitas, son joyas que no debemos dejar de perdernos, que siempre tenemos que tratar de buscar ese tipo de información. Voy a buscar acá en Google por si acaso. Me muero, esos huesos, borradores, bocetos y cuadernos. Ay, no, eso debe ser una joya, sí, como dices. Mira, como bien has dicho, de los escultores normalmente no se habla mucho. En lo contemporáneo, digamos, bueno, dentro de ahí está Emilio diciendo confirma. Emilio Longhi, artista también de nuestro portafolio, peruanísimo, como él, ahorita está disfrutando de la envidia y del sol, pero también... Uy, sí, hace un sol hoy, pero espectacular. El sol nos está iluminando para hablar de acá, bueno, acá en Magdalena, Javier Prado con Brasil hace un sol alucinante. Para ir, ahorita termino acá, subo a mi techo y me tiro a tomar el sol. A recibir rayos, eso es bueno. Como bien decías, en realidad, claro, de escultores no se habla tanto, pero en realidad este artista, Constantin Brancusi, ha marcado récords, 2017, 2018. En principio yo voy a hablar de dos tiempos récord en subastas. Entonces, vamos a ver, ¿a qué colecciones pertenece? En museos, así ya que esto es democratización y quienes se encuentren en Londres, en París o en Estados Unidos, viajamos a Estados Unidos, igualmente podemos disfrutar de las obras de este maestro en el MoMA, Nueva York. Si vamos a California, en San Francisco, en el Museo de Arte Moderno. Luego también en el Guggenheim, en el Museo de Nueva York, en el Philadelphia Museum of Art, en el Centro Pompidou, también en el Tate Modern de Londres. Estos son algunos de los museos, colecciones, digamos, a las que pertenecen. Y asimismo, les voy a comentar acerca de la colección Stafford, quienes adquirieron directamente una escultura de este maestro en 1955 por $5,000. 5,000, nada más. ¿En cuánto se vendió? ¿En cuánto la vendieron? ¿En cuánto la revendieron? Ese es el poder. Oye, qué increíble el poder del arte. Cómo lo compras a un precio y pasa el tiempo y se triplica, el precio se eleva, pero enormemente. Es que no tienen ni idea de cuánto. Esto ha sido un récord sobre el récord que ya tiene el artista, ¿no? En Christie's. Esto pasó en 2018 y se llama Retrato de Nancy Cunard. A ver si lo... Retrato de Nancy Cunard. Hecha en 1928 a 1932. Obviamente, claro, cuando le meten... ¿Sabes el material? Porque tengo dos versiones, una en oro y una en madera. No, este es en oro. Se vende. Acá está. Se subasta. Preciosa, es preciosa. Mira ese... Mira la escultura y mira la retratada.
Claro. ¿Ves la forma? Es que está ahí, ¿ves? Mira. Claro, mira el cabello, mira la forma del cabello y mira el cabello lo tiene ahí, ¿ves? Sí. Es alucinante, la verdad. ¿Cómo? Y la base, ¿no? La Ah, falda. No, y con la elegancia que le... No, me encanta. Me encanta el material y cómo brilla. Bueno, basta de intrigas. La colección Stafford, la pareja, lo adquieren directamente del artista en 1955 por $5,000, nada más y nada menos. Y después de casi 60 años, el 15 de mayo de 2018, en Christie's de Nueva York, se vende, rompe 20 el millones. récord. ¿Más? Vamos, vamos, vamos. Okay. 50. Más. ¿Más? ¿Pero cuánto llegó a 72? Menos uno. En $71 millones se vendió esa pieza. ¡Wow! Así que ya saben, miren a sus escultores, es bueno coleccionar, hay que empezar a ver y después, sí, patica, sí, $71 millones. ¿Cuál fue la inversión? $5,000. $5,000, esta familia lo guarda por 60 años, lo disfrutan, obviamente no lo guardan en el depósito, lo disfrutan. Y luego, ¿qué hacen con lo recaudado? Lo dan a caridad. Bueno, Wow. pueden, pero saben por qué dar sin esperar recibir, finalmente después van a retornar, ¿no? Va a retornar su Pero cariño. interesante el valor de una escultura en $70 millones. Es algo alucinante. Esto ha sido hace 2 años. Y esta ha Ya, sido la obra. Voy a mostrar acá porque he hecho mi tarea en la última obra de 11 a 12, literalmente me puse a ver ya todos los links que había encontrado. Top Selling Sculptures, ¿ah? Las esculturas más, o sea, que han barrido récord al 2018. Ojo, no estoy tomando en consideración. ¿Quién es el primero? Brancusi. Le pasó a Jeff Koons, no puede ser. Así es. El segundo es Jeff Koons. Esto es al 2018, repito, porque yo sé que en el 2019 igual Jeff Koons también ha batido récords. Luego está Matisse, Calder, nuestro amigo Calder, Giacometti, Rodin. Esto debe ser alucinante. Imagínate que Superó viviera al el hombre, maestro. Superó al maestro. el maestro. Y ahí tenemos. Ahí tenemos esa información. Esto ha sido el 2018. Ahora, Increíble. si hubiera estado en el 2018, la otra obra que barrió récord, o sea, batió récord en el 2017 fue La Musa Dormida, hecha en el 1913. Vamos a buscar la musa. Bueno, las tienen normalmente en francés. Claro, pero ahora, ¿en qué material fue? Porque la musa dormida la hizo en oro, en mármol, en piedra, la hizo en todos los materiales habidos por haber. De 1913. A ver, vamos a buscar. 1913. Es que Brancusi era un loco, la verdad. Acá les voy a mostrar una imagen del sujeto en mención, del sujeto deconstruido. Ahí lo tienen. Carácter, ¿no? Mira, Y aquí está la escultura. Aquí está, Brenda. Esta es la musa dormida. Fíjense todos el carácter africano y los rasgos africanos que tiene esta obra. Y es un simple rostro lo que él está exhibiendo. Déjame verificar si es esa de ahí o la de oro, ¿ya? Para Porque confirmar. la de mármol también espectacular, pero es de 1909. 1913 es esta la que se vende. Ya, entonces debe ser esta que es de bronce. Esta de aquí, y luego otra es de fotografía, en realidad. Sí, está bien, esta es la que has mostrado. Que hay varias en diversos museos del mundo, en el Metropolitan, en el MoMA, hay varias obras y varios retratos de
de su musa, de esta musa dormida, que debe ser inspirado tal vez en alguna mujer, tal vez en la escultura africana, que se inspiró completamente y realizó varias en diversos materiales. ¿Y cómo cambia? Porque si la vemos en mármol, cambia incluso hasta la esencia de la pieza, ¿no? Y lo que nos transmite también va a modificarse. Definitivamente, aparte que también la acidez, ¿no? El calor que transmite, digamos, cuando cuando es un poco más frío, la textura, ¿no? Cómo todo eso comunica, literalmente, como dices. Nos menciona Divat Draisir, gracias por conectarte. No tanto es el valor físico, sino el significado lo que está comunicando, efectivamente. Claro, ¿Cuál era su relación, ¿no? También, porque muchas veces has comentado acerca de los culebrones, ¿no? Y todo lo que ha pasado con ciertos personajes, ¿no? Y cómo es que representa, ¿no? Hace poco construimos una artista que solamente trabajó a la única modelo, a la única mujer, la pintó 2 veces, y eso era porque era la esposa de su padrino, digamos. Pero sí, todo eso significa mucho. Bueno, esta obra de aquí en el 2017, La Musa Dormida, hecha en 1913, se vende por un récord de 57.4 millones en Christie's. Repito, 57.4 millones en Christie's. Todos estos valores incluyen los fees, los taxes, todos los impuestos habidos y por haber. Como que el precio realizado, ¿no? Realized price. Rompe, entonces, nuevamente vemos tendencia. 2017, este valor rompe el récord de las subastas anteriores en donde participó el artista, que al 2017 era 37.3 millones de dólares. Entonces vemos una tendencia que va para arriba y sigue subiendo. Y es Brancusi, pero sí top to the 37 a 57.4 a 71 millones, ¿no? Una cosa de locos. De locos, 71 millones. La inversión de $5,000. Locura. Ahí nos preguntan qué dimensión tiene la pieza. Roberto, estoy buscando porque son piezas que son, en realidad son pequeñas. Roberto, son piezas así, de este tamaño aproximadamente, no son muy grandes, así que deben tener unos 30 centímetros de diámetro aproximadamente, deben tener estas obras. A ver si encuentro los datos de la pieza. Mientras que busca Dani la información de las medidas y proporciones, quiero mostrarles otro cuadro. Pues mira, son 18 metros de largo, es decir, de acá a acá 18 metros, de acá a acá unos 28, 29, y de diámetro y de profundidad unos 20 aproximadamente. No son tan grandes, son pequeñas. No, ¿metros o centímetros? En centímetros, perdón. Ya, y deja porque es gigante. No, centímetros. Ah, ya. Bueno, pero, les comento, quería mostrar un cuadro igualmente de arte moderno, ¿no? De los top precios y artistas de arte moderno. Donde está el primero Modigliani, ¿no? Obras que han sido vendidas en diferentes casas de subasta, Christie, Sotheby's, entre otros. Principalmente esas son las dos principales acá, ¿no? Hacia nuestro lado, digamos, ¿no? En Estados Unidos. Igual no estamos considerando nada de Asia, ¿no? Que igual tienen otros valores, ¿no? Otros valores también. Modigliani, Picasso, Hopper, Malevich, Matisse. ¿Quién leemos ahí? Número 6. Brancusi, ¿no? Es esta acá la que acabamos de justamente revisar, el récord del artista en 71 millones de dólares en Christie's de Nueva York el 15 de mayo. Entonces, luego está Willem de Kooning, Picasso, Pollock. Esto es al 2019, 8 de marzo de 2019. Y, bueno, ArtPrice, que es una de mis fuentes, ¿no? Que siempre acudo.
Tienen, esto nuevamente, la curiosidad no mató al gato. Acá el que quiere teclear, el que quiere puede, el que quiere saber información, la obtienes a través de Internet. Eso es lo bueno, ¿no? El buen lado de Internet. ArtPrice o The Biz Crisis, esas son páginas que están abiertas a todos. Sí tienes planes de suscripción donde te brindan más información, ¿no? Pero igual, es súper jugoso, ¿no? Hay bastante por conocer y por descubrir. Y ahora quiero mencionarles acerca de fotografía, porque si bien estamos deconstruyéndolo como un escultor, ¿no? Un patriarca de la escultura moderna, igualmente pintaba, igualmente hacía fotografía. En fotografía he encontrado una que se llama Le Coq la Mouche en Dormí, hecha en 1924. ¿Cómo se llama? Las muestro por acá, justo la tengo. Ya. Es esta de aquí, que fue subastada en Christie's, me parece fue 2019, sí. El estimado fue 50.000 a 70.000 euros. Esta es una fotografía en gelatina de plata, hecha en 1924, ¿no? Se cerró en 187.500 euros. O sea, más del doble del tope estimado. Estamos hablando que igualmente en fotografía también los estimados, digamos, o sea, en este caso no fue correcto, porque en realidad lo hubieran tirado más arriba. Pero vendió bastante, ¿eh? Así es. Así es. Prefiero la escultura más allá de la fotografía. La verdad, yo entiendo que está jugando con las sombras, ¿no? Ahí un poco para deconstruir la fotografía y la intención de lo que está mostrando. Creo que quiere justamente jugar con las formas, las líneas de las sombras de la misma obra que se encuentra frente a él. Y acá vemos igualmente también hay la escultura de la mujer dormida. De la musa endormie. La muse endormie. Así es. Qué importante, ¿no? Porque es como si fuera un sello. Claro, es que él se enamoró en Trocadero, se enamoró de la obra, de la obra africana y la repitió hasta el cansancio. Y se ve muy reflejada, no solamente en la musa dormida, sino también en el retrato de Mademoiselle Pogagny, que también la repitió en todos los materiales que trabaja Brancusi. Voy a buscar la de Mademoiselle Pogagny, no sé si has encontrado info de venta de esa obra, que la verdad es alucinante, alucinante. No. Es como la que acabamos de ver, pero en realidad es un poco más figurativa. Acá está, mira. Ah, sí la había visto. No la tenía acá la mano. Rostro, pero acá los ojos están como que más abiertos. Incluso, mira esta que hermosa también en piedra. Qué locura, cómo comunica diferente, por simple hecho del uso de material, claro, el proceso, ¿no? En sí. Hizo varias formas, hizo varias versiones. Uy, no, eso, para mí eso es como que energético total. Y muy africano, muy africano la influencia. Muy africana, sí, pero debo recordar que él igualmente hace, digamos, si puedes regresar al anterior, por favor, a la anterior imagen, esta circulación que lo hace actual, ¿no? Que lo hace más amigable, más elegante, claro. La nariz que fineta en la boca, una boquita chiquita, ¿no? Claro, entonces mira, si buscamos pasan los músicos. Música en vivo. Mira por qué, mira, esto es arte africano, mira los ojos, mira el mismo rasgo que tú mencionas y mira la nariz. Sí, pero la nariz la tienes al final y mira, más abierta. Claro, Brancusi la hace más perfilada, la hace más sintética. ¿Qué sucede? Que también el arte africano reproduce los rasgos negroides de los africanos, pero es la misma estética de los ojos, todo este lado que tú mencionaste acá, de la que va a comunicar, repite ese canon que fue muy repetido por las máscaras africanas. Mira, te muestro otras
para que veas, mira, que me parece, es que hay que mostrarlo, mira, mira, ¿ves? Los rasgos de los ojos, cómo se Sí. comunica con la nariz, es que es típico del arte africano que influenció muchísimo. Esta me encanta, porque Picasso, Picasso estudió, mira esta, Sí. que me parece genial. Qué Aclarar, locura. no son obras de Brancusi, sino son obras del arte africano que queremos compartir con ustedes para que puedan sentir esa influencia y esa cercanía entre África y Europa en finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Aparte también, ¿sabes qué? Lo que está haciendo, claro, como bien mencionas, sospechosamente alienígena, dice Emilio. Ignacio también, exteriorista querido, que trabaja con nosotros. Un abrazo y gracias por conectarte. Medio alienígena. Ya, claro, tienes las referencias, ¿no? Él toma tanto el africano que igualmente, y ayer estaba leyendo un libro de cosas que hicieron con Santiago Huarcani, papá de Renber y Huarcani, Huitoto de nuestra Amazonía, donde con su esposa Nereida hacen máscaras también. Y me has mostrado esta última, ¿cuánta similitud entre estos representaciones de espíritus, ¿no? Representaciones de diferentes espíritus que se encuentran en la selva, en lugares energéticos? ¿Cuánta similitud tenemos entre, por ejemplo, las pirámides egipcias, con huacas y con también de la cultura maya, ¿no? Entonces es como de otra forma siguen conectados, ¿no? Mira, eso que mencionas, yo siempre he creído que siempre ha habido una conexión, no sé cómo, entre las culturas de Europa, África, con todas las culturas precolombinas en América Latina. De hecho, mis alumnos siempre me preguntan, profe, pero hubo comunicación entre los incas y los egipcios, los mesopotámicos, no sé qué. Y la verdad, yo creo que eso tiene que ver mucho con alguien en algún momento descubrirá algo que nos permita conocer eso, pues. Es otro tema de comunicación, es otro tipo de comunicación. No es de esta dimensión, no es una de comprensión, digamos, como a esta dimensión. Entonces, lo dejo ahí, pero realmente hay cada similitud como para que sea coincidencia, ¿no? Me quedo siempre con la no creen. Así es, así El, es. bueno, yo quería mencionarles justamente estas tres, yo sé que son dos esculturas, Top Prices y fotografía, no está mal, no está para nada mal en la fotografía, porque ha superado, ha duplicado 2.5, si no, 2.1, en realidad 2.2, estimado en euros, y yo creo que este artista ha inspirado, lo voy a decir, en la reflexión, en el tema del verse en la escultura, el uso como si fuera un espejo, del ego que hemos hablado sobre Kunz, ¿no? Y en parte con Anish Kapoor cuando me habla de el verse a sí mismo, pero como en otra dimensión, ¿no? Con el contexto, con lo que se encuentra uno guiado, dónde está. Entonces, yo creo que Brancusi lo que él hace es también, ¿no? En cierta forma, presentar de entrada, ¿ya? La lectura de las formas, de las líneas, del espiritual, ¿no? O de lo que estaba observando, o de las aves. Entonces, muchas veces, no sé si han visto, cuando yo siempre paro líneas. Entonces, veo arquitectura y me pongo a pintar puras líneas, foto y con el Instagram literal, porque literalmente veo puras líneas, ¿no? Alguien Claro, que eso realmente otro tipo de lectura, pero que existe, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que nos dicen nuestros ojos que vemos es porque realmente lo estamos viendo o porque realmente solo eso existe, ¿no? Siempre hay que cuestionar qué hay más allá. no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario con respecto a la charla de hoy dedicada a este gran escultor rumano Brancusi, que, bueno, nos queda un poquito, nos quedan pocos minutos y nada, queríamos conocer un poco la opinión de ustedes o
también recomendaciones para el próximo sábado, aunque quedó pendiente artistas del neoexpresionismo alemán, pero tal vez nos pueden proponer algún artista de los que están conectados el día de hoy que quieran que deconstruyamos el próximo sábado. Patica ya lo está matando. ¿Cuándo se murió? 16 de marzo. Y Dios, está enterrado, se murió en 1950 y algo. En Francia. Yo recuerdo que era en Francia ahorita te digo, pero fue el 16 de marzo. 1957. Muere en París, 1957, y está enterrado en el cementerio, uno de los más importantes cementerios que hay en París, pues. Escúchame, ¿cómo será su mausoleo? Me imagino que será un mausoleo. Debe ser muy, muy interesante. ¿Cómo será? Me entró curiosidad. Montparnasse está allá, pero no sé cómo se... Pero a ver. Pero debe ser impresionante. Debe ser impresionante. Bueno, sí. Yo recuerdo que han pasado igualmente varias personas han recomendado y han sugerido ahí. Justo Sandra siempre nos está compartiendo por sus stories. Gracias. Nos menciona Munch para una próxima. De ahí... Puede ser, voy a anotar. Y ahí nos comentan en qué momento Isamu Noguchi empieza a trabajar con él en la década del 20, 1924 a 1926. Este artista japonés comienza a trabajar en el taller de Brancusi en París. Paulo. Algo que quería comentar, y para ya poder cerrar sobre el tema de la música de Brancusi, de la dormida, y les voy a leer, acabo de encontrarlo. Ya, pues tenía otra noticia, quiero comentarles esto de acá, es que dice que él había llegado de París desde Rumanía, a París desde Rumanía, a los 28 años, y entre el 6 y el 8 esculpió varias cabezas de mujeres y niños durmiendo, que conservan el naturalismo descriptivo aprendido en el taller de Roland. Concebida primero en mármol, primero fue la de mármol, la que tú has mencionado, 900, no, antes del 1910, ¿no? Haciendo 6 versiones, y luego 4 de ellas se reparten entre el MoMA y el Art Institute of Chicago, ¿no? Luego hay otras que están enfocadas y se ofrecen en la oficina de Christie's, las que hemos revisado, entre 19 y Brancusi consideraba cada bronce una obra de arte individual que parte de una visión uniforme. En consecuencia, supervisó el proceso de patinaje durante la fundición para asegurarse de que en cada copia se producían diferentes variaciones. Qué interesante eso. Es una experta, Jessica Ferto. Qué interesante. ¿Por qué los artistas son considerados después de morir? No todos, pero la mayoría adquieren mucho valor después de fallecidos. ¿Por qué? Eso también hay que preguntar e indagar un poco más en el mercado, pero sí, después que los artistas mueren, son más valorados. Tal vez porque ya la obra, como que ya el artista ya no puede trabajar más, lógicamente, y la obra adquiere mucho más valor. Y sí, Brancusi pertenece a la primera vanguardia europea. En realidad, para complementar lo que estabas mencionando, sí, efectivamente es porque ya no hay, o sea, ya caducó, ya no hay más producción de obra, ¿no? Y lo otro es, igualmente sí hay artistas, no todos son considerados, como bien dices, pero ya, claro, mientras más disruptivos que sean, ¿no? Y más hayan marcado y hayan tenido un sello finalmente, yo creo que eso también es cómo se han marketeado mejor, ¿no? Cómo es que quedan en el subconsciente, ¿no? De la gente y cuánto impacto han generado, en cuántas colecciones han ingresado. Y asimismo, han habido otros artistas que hemos deconstruido que igual han gozado de fama mientras han estado vivos, ¿no? Y eso lo hemos ya visto en episodios anteriores, pero más o menos eso es lo que engloba, ¿no? Milt Kobayashi nos menciona Roger Art, que siempre se conecta también. Saludos,
Roger, peruano que está viviendo en Estados Unidos. Es un, Mick Kobayashi es un artista americano-japonés. Americano, sí. Tiene unos retratos espectaculares. Puede ser una idea. Igual tenemos Monch, Joaquín Sorolla y Kobayashi. Lo volvemos a lanzar a la democracia, pues, y que escojan, nuestro público escoja, y ya el jueves. Esta vez el jueves lo voy a publicar para que esté más tiempo y el viernes ya determinar a qué artista vamos a deconstruir el sábado. Así es. Así que tienen alguna otra pregunta, que ya nos queda poquito para terminar nuestra deconstrucción del día de hoy. Tenemos una horita, Instagram nos reduce el tiempo a una hora y a veces nos avisa, a veces no. A veces nos corta la transmisión porque Instagram es así, de esa manera. Gilma Afklin, la hemos mencionado y queda pendiente, queda pendiente, Pablo. Yo sí quiero hablar sobre ella, por la importancia que tiene dentro de la abstracción y por ser la pionera del arte abstracto europeo. Sí, definitivamente. Invitarlos igualmente, ya que vamos a estar cerrando un poco, y Dani, vas a cerrar tú el programa, invitarlos a que vean el último noticiero de arte. Bueno, está en inglés, pero igualmente la entrevista, que ha sido una artista chilena, Saida González, da toda la entrevista en español, salen sus subtítulos en inglés, y pueden saber acerca de cuánto se ha vendido la obra, la última, calientita, el 6 de octubre, el Banksy. No hablo del bendito dinosaurio, no hablo del bendito tiranosaurio Rex que se vendió por millones de $, ¿verdad? Parece un poco absurdo. ¿Quién necesita un tiranosaurio Rex en su casa? Pero hablo del Banksy, hablo de también Gerard Butler, que batió récord. Así que están totalmente invitados para poder ver en nuestro Instagram TV. Y nada, a seguirnos en las cuentas de y de Blog Art Perú también. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos, por estar con nosotros. A todos, compartan ahora el en vivo cuando lo subamos al Instagram, compártanlo con sus amigos para que todos los sábados y poder seguir democratizando más el arte. Y creo que, Brenda, nos vamos a despedir con la misma música que entramos. Pero así que nada, chicos, cuídense mucho y nos despedimos a la música de Outcast.